Hola de nuevo, aquí en Sagabo. En este video aprenderás a crear miniaturas tan geniales que harán que los espectadores entren a tu video. Además, sin usar ningún programa. ¡Empecemos! Para esto nos vamos a nuestro navegador y escribimos pxlr.com. Esta es la interfaz. Más abajo vienen dos opciones, así que seleccionaremos la primera y ahora te aparecerá esto. Hacemos clic en crear nuevo. Se abrirá un menú para configurar el proyecto. Dejamos seleccionado donde dice Full HD de 1920 x 1080 y le damos en crear. Una vez con esto vamos a buscar los recursos a ocupar. Para ello buscaremos en el navegador algunas imágenes para el fondo de tu miniatura. Yo elegiré esta que se ve bien. Copiamos, nos regresamos al editor y damos las teclas Control más V. La imagen se añade como capa y lo que sigue es seleccionar en la parte de arriba donde dice capa, añadir imagen como capa para abrir alguna imagen desde nuestro ordenador. Yo abrí esta que son como destellos, así que la redimensionaré. Luego deseleccionaremos la capa para quedar con el fondo solamente y nos vamos donde dice filtro, después en detalles, desenfoque gaussiano. Le dejaré en 72. Una vez esto tecleamos Control más U y hacemos estas configuraciones para el tono y la saturación. Volvemos a seleccionar la capa de arriba y nos vamos a filtro, sombra de caída y vamos realizando las siguientes configuraciones. Le damos en aplicar y ahora en los tres puntos de la izquierda seleccionamos donde dice transparencia. Con esto hacemos que baje el tono del color blanco. Es momento de añadir los elementos, podemos buscarlos por internet, copiamos como lo hicimos con la imagen del fondo. Y si se pega de esta forma, solo damos clic en el icono de la tijera y luego arriba donde diga máscara mágica. Y damos clic en el fondo solamente. Y mágicamente desaparecerá. Ahora solo la acomodamos y repetimos el paso anterior con respecto al tono y saturación. Luego dupliqué la capa para hacer un diferente efecto. Lo que sigue es irnos en el icono de la letra T para añadir el texto, claramente el título de la miniatura, y realizaré estos detalles y configuraciones. Hay diferentes estilos, diseños y más. Por cierto, no olvides suscribirte, darle like si te está gustando el video, ya que va quedando genial. Cuando terminemos nuevamente nos vamos a capa, añadir elementos como capa y seleccionaremos los objetos que irán en la miniatura. Las imágenes con fondo las recortamos y la acomodamos a nuestro gusto. Ocuparemos también efectos como llamas y para un buen efecto hacemos esto. Copiamos la imagen y pegamos en el editor. La capa la subimos de forma que quede encima de las demás y la hacemos más grande. No se preocupen que tape todo el contenido. Miren lo que pasa a continuación. Le damos en los tres puntos de la misma capa y donde dice modo de mezcla seleccionamos aclarar. Ajustamos transparencia y listo. Seguiremos añadiendo más efectos como flare. Hacemos el mismo paso anterior, pero esta vez en modo de mezcla le damos luz suave. Nuevamente me regreso a la imagen de fondo para darle las teclas Control más U y dejar la saturación al 100. Ahora se ve más genial. Vamos a echar a volar nuestra imaginación añadiendo más elementos, tantos como quieramos. En este caso añadí el logo de YouTube y luego dupliqué la capa y modifiqué el tamaño para mejorar la vista. También buscaré un marco y lo extenderé. Nos vamos a los tres puntos, le cambiamos la transparencia. Como es amarillo le voy a dar un 21. Luego en la misma capa le haré el siguiente cambio en cuestión de tono y saturación. Le añadí esta palomita y le cambiaremos el tono y la saturación. Lo mismo haré con el rayo para que queden sorprendentes. Y como último añadí otro efecto, repetí los pasos anteriores, dándole en modo de mezcla aclarar. Damos los últimos retoques y finalmente le damos en archivo, guardar y le damos el nombre al archivo, si es que no se lo agregamos al principio. Calidad 100% y descargar. Y esto es todo. Es útil sobre todo para aquellas personas que no puedan instalar programas o estos sean muy difíciles de manejar. Si quieres hacer un banner o un logo, aquí te dejo los dos videos. Suscríbete, comparte. Esto es Sagabo y pronto nos estaremos viendo en un próximo video.